Que Dios les bendiga en esta mañana, hoy domingo 11 de septiembre. Ayer cumplió años la nena, mi nieta, 2 años. Bueno, gloria a Dios. Bueno. Bien, hermanos, hoy vamos a tocar otro texto muy parecido a Gálatas 4:4. Recuerden que estamos hablando sobre un tema que no es tocado y que ya la iglesia, en este caso la iglesia evangélica, la ha dado por sentada, que Cristo proviene de María. Su humanidad proviene de María, su cuerpo y su sangre proviene de María, toda la historia. Entonces, es cierto que Romanos 8:3 tiene un contenido central, pero dentro de ese contenido central que me hubiera gustado, cuestión de tiempo, iba a colocar, y esto hay que analizarlo desde Romanos 8:1 al 5. Pero como lo que vamos a hacer es analizar un aspecto que hay dentro del 8:3, nos vamos a limitar al texto que ya tengo listo, que es Romanos 8:3. Y de paso, tratar de entender, de tener un poco de más luz sobre ese pasaje, que es importante. Haremos el análisis sintáctico, que es muy importante y que por falta a veces de hacer el análisis no entendemos o no queremos entender muchas cosas. Bueno, como ustedes bien saben, estoy con problemas visuales, entonces no puedo leer el comentario o lo que ustedes comentan, apenas así como que puedo ver más o menos que está por aquí Estuardo, a todos un saludo, Cubillán, Johnny Porras. Después mi esposa se encargará de leerles ahí el comentario. Melvin de la Cruz, Daniel Lepi, me parece, Hugo García, Adrián Villegas, toda la tropa de Escuela de Griego. Listo. Perfecto. Entonces, bueno. Hay aproximadamente unos 8 o 9 versículos que se los voy a mencionar. Y ya que empezamos con esta serie a partir de antier, de Gálatas 4:4, empezamos Gálatas 4 para quedarnos claro todo esto. Que a usted le quede bien clara esta doctrina o este conocimiento. Hoy vamos a tratar Romanos 8:3. Podemos tratar después Hebreos 10:5, que ya hemos hablado de esos textos. Podemos tocar los textos de Juan, tanto el 3:13 como el 3:31, básicamente. Podemos trabajar en Filipenses 2:6-7, ¿sí? Después, ahí podemos trabajar Primera de Corintios 15:47. Ya ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ahí nos está faltando, déjeme ver, me está faltando 2 más. Déjeme para acordarme cuáles son esos otros 2 textos que tienen que ver con el cuerpo de Jesucristo y el origen de su cuerpo, que es muy importante. Vamos a ver si me acuerdo. En Romanos es 8:3, el de Corintios ya está, el de Gálatas ya está, el de Filipenses ya está. Había contado 9 textos. Ahorita me acuerdo de los otros 2. Bueno, Juan también, Juan 1:14. Ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta uno por ahí. Eso ahorita me acuerdo del otro texto. Y deben haber algunos más por ahí que nos habla básicamente sobre el cuerpo de Jesús, sobre la carne de Jesús, sobre la humanidad, básicamente la humanidad. Hoy vamos a analizar y vamos a demostrar una verdad que ha estado oculta y por supuesto los evangélicos, al no conocer esta verdad, han tenido que transigir con el romanismo en cuanto a que la naturaleza humana de Jesús proviene de María. O sea, María es la que le da todo lo humano que él tiene,
es gracias a que María le ha dado de su cuerpo, de su sangre, de su sustancia, etcétera, etcétera. Ese mito lo vamos, y ya lo hemos venido destruyendo, y hemos venido a hacer lo que se dio derecho de hace muchísimo tiempo para que el pueblo de Dios entienda quién es Jesucristo. No solamente en su divinidad, sino también en su ¿cómo se llama? No solamente en su deidad, sino también en su humanidad. Que por supuesto, esta argumentación destroza. Bueno, los testigos de Jehová están destrozados desde el conocimiento de la divinidad del Hijo. O sea, al demostrar la divinidad del Hijo se cae totalmente el presupuesto testigo de Jehová. Se viene abajo todos los unicitarios, todo el pensamiento unicitario, sea modalista o sea el que le llaman dinámico, se viene al suelo totalmente. Porque por supuesto, tanto el modalismo como el dinámico cree que Jesús obtuvo el cuerpo de María. Sí, tanto el modalista como por aquí me parece que aparece Margaride también. Un saludo a Margaride. De acuerdo, entonces, bueno. Es muy interesante cuando veamos el análisis. Este texto es un texto que tiene diferentes interpretaciones, diferentes análisis y bueno, se las trae, ¿no? Por acá me encontré una traducción, la verdad que no sé de dónde era la traducción, pero bueno, estaba ahí en un comentario bíblico. Dice la traducción de la siguiente manera. Ahorita, permítame, ahorita vamos a ver el texto. Y principalmente la parte que me interesa es la parte, y por eso hay que analizar para poder entender cuando dicen semejanza de carne de pecado. Esa parte en semejanza de carne de pecado. Hemos insistido mucho esto en cuanto a semejanza. Y lo que tiene que ver con el caso del participio que tenemos aquí, pensas. Es fundamental entender eso para darnos cuenta que esa carne de Jesús en realidad no fue dada por María, sino que esa carne se obtiene extra vientre de María. Y simplemente lo que ha pasado es que ha sido implantada en María, en el útero, lo que se ha dado en la unión hipostática, que hemos demostrado que se da fuera. Es la discusión aquí, ¿dónde se da la unión hipostática? La unión hipostática se da fuera del vientre de María. Esa es la tesis que sostenemos acá en Escuela de Griego. Y la hemos demostrado, y mediante los versículos que ya les mencioné, todo esto, porque no estamos haciendo una doctrina de un versículo, que eso es muy importante. O sea, todos los versículos, Gálatas 4:4, Romanos 8:3, Filipenses 2, del 6 al 7, Juan 3, 1:14, 3:13, 31, Hebreos 10:5, Romanos 8:3, 1 Corintios 15:47, Filipenses 2:6-7, como dije, por Dios bendito, si eso no constituye toda una base para lo que hemos dicho, no hay nada que decir entonces. Entonces, bueno, por eso vamos a sacar tiempo a partir de antier que hablamos y vamos a analizar cada uno de estos pasajes para darnos cuenta de si es cierto que la unión hipostática no se dio dentro del vientre de María, sino se dio fuera del vientre de María. Podemos manejarlo de esa manera y que por su parte, su humanidad, lo que se entiende como su humanidad, su origen en cuanto a cielo-tierra, tiene que ser celestial y no terrenal, por la cantidad de situaciones que se presentan con respecto a una humanidad tomada del hombre, propiamente del barro, como así debería decirse, por supuesto. Entonces, que ya hemos hecho todo ese tipo de consideraciones. Entonces, para entrar en materia, les estaba diciendo que voy a leer aquí, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, dice esta traducción, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Puede ser que habría que analizar aquí, que no vamos a entrar mucho de lleno también en esta discusión del participio, porque, digamos, no es tan relevante, puede ser temporal, podría ser de propósito, de causa, de modo, etcétera, que me inclinaría a pensar de que es de modo. De todas maneras, lo vamos a ver. Habiendo enviado a su Hijo
y que por supuesto la pregunta sería ¿cuándo? Habiéndolo enviado ¿cuándo? Por supuesto que usted no puede decir habiéndolo enviado ¿cuándo? En semejanza de carne. La pregunta más bien, habiendo enviado ¿cómo lo envió? Bueno, lo envió en semejanza de carne. Y vamos a discutir ahí si existe la posibilidad de que en semejanza funcione como una frase adverbial o puede tener hasta un valor como de adjetivo. Por tanto, definiría en cierto sentido si ¿cómo que se llama? Que es una oración subordinada, que lo vamos a ver ahorita, si es una oración subordinada o no es una oración subordinada, o es un complemento, ¿cómo se llama? Un complemento predicativo, etc. Todas esas consideraciones sintácticas hay que tomarlas en cuenta para poder entender bien el pasaje. No olviden, esto es Canal Escuela de Griego y es una clase, en realidad es una clase, aunque hemos matizado en muchas ocasiones con discusiones, refutaciones y todo este tipo de cosas, reacciones y respuestas ante aquellos que nos han atacado. Pero en realidad la razón por la que nació Escuela de Griego era para enfatizar el análisis sintáctico del texto griego. Eso es lo que queremos seguir haciendo. Y de ahí poder entender mejor la teología, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, déjeme ver. Se presenta una cantidad de situaciones por ahí. En realidad, disculpe mi modestia, pero cuando leo, que a veces casi nunca lo hago, algunos comentarios sobre algún texto, porque hay posibilidades de escuchar a un Spurgeon, a un Calvino y a otros por ahí menos conocidos, Matthew Henry y otros comentaristas ahí que aparecen. No es mucha la diferencia ni mucho lo que nos aportan. De hecho, los comentarios que he leído no abordan, no lo abordan y como yo lo abordo, ¿no? Y la interpretación, por ejemplo, que se da cuando dice, condenó el pecado en la carne. O sea, no, tenemos que admitir que el texto no es fácil. El texto no es fácil y puede haber algún tipo de variación en cuanto a la interpretación. De hecho, en la traducción más o menos anda parecida. Hay una situación que se presenta con el que peri hamartías, donde se considera que esa frase que peri hamartías es una frase utilizada mucho en la Septuaginta y utilizada en Hebreos y que debe suplirse la palabra sacrificio. De hecho, el señor La Cueva lo hace entre corchetes o entre paréntesis, coloca, pareciera así que en el caso de Hebreos se exigiría el elíptico sacrificio. Personalmente no necesariamente creo que porque se exige en hebreo, siendo un contexto diferente, se tenga que aplicar en 8.3 de Romanos. Eso lo vamos a ver y eso lo podemos hacer, lo podemos considerar viendo el texto. Déjenme para revisar aquí algo, si es que puedo ver algo. Bueno, hay aquí algo que interpretan lo que la ley no podía hacer, dice. Dios lo hizo. Bueno, luego ahí lo deja. No recuerdo si es Robertson el que menciona esto. Tiene la idea, por supuesto. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice. Recuerde que arranca con un arranca con un porqué, una causa. Vamos a ver, a mí me hubiera gustado, pero no tuve tiempo, me cogió tarde. Iba a colocar el texto de Romanos, desde Romanos 8.1 hasta el 8.8. En Romanos 8.1 dice básicamente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Básicamente es eso, la segunda parte no está considerada original. Parece que un copista agregó esa parte. Y por supuesto ese copista que agregó esa parte es totalmente arminiano. Y agregó eso porque, claro, imagínate, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ese copista posiblemente era muy dado a las obras y a que la salvación se pierde y todo, y agregó eso, que es considerado por los expertos que está tomado en realidad del versículo 4, que dice para que la justicia, vamos a ver, para que ¿cómo es que dice el pasaje? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Parece que de ahí fue donde se colocó eso. Pero bueno, el texto en realidad, eso es lo que dice. Luego dice, porque aquí viene ya la causa. Vamos a ver, hay una razón por la cual
no hay condenación. Entonces, en el versículo 1 dice no hay condenación. Entonces, el versículo 2 lo que va a dar es la razón o la causa por la cual no hay condenación. Después, el versículo que vamos a ver dice, va a aparecer otro hogar, otra conjunción de causa que va a decir la razón por la cual nos libertó del pecado y de la muerte. Va a explicar, va a ser como explicativo. Por eso el GAR muchas veces es explicativo, a veces está casi como que es causal, pero a la vez también tiene la idea de explicación. Entonces, por eso se dice que el GAR es explicativo. Entonces, bueno, va a la razón o la explicación por la cual, entonces notemos cómo viene todo. A partir del texto, digamos, muy independiente de 8.1, luego van a entrar las subordinadas del versículo 2, va a contener la subordinación en el versículo 3, y luego el 4 entramos ya con una oración subordinada adverbial de propósito mediante la conjunción gina. Presente, profe. Ok, Cubi, ya apareció. Richie también. Toda la tropa de Escuela de Griego presente. Así me gusta. Gloria a Dios. Bueno. Decir que todo está bien, que todo camina bien y nada. Entonces, bien. Este es un texto que a mí siempre me ha llamado la atención y tengo que admitir que me ha inquietado muchísimo la frase condenó al pecado en la carne y le he dado mucha vuelta a ese pasaje. Y creo, por lo menos, tener alguna luz que por supuesto no agota la interpretación, es que la palabra de Dios es inagotable. O sea, es que usted saca. Alguien decía por ahí, gracias, mi amor, alguien decía por ahí que, o alguien decía por ahí que en Juan 3:16 se había predicado 40 sermones y todos los sermones diferentes. Yo creo que sí. No hay un mensaje que se repita. No hay una enseñanza que se repita, porque enseñanza que se pierde es enseñanza que no se recupera. Así que por eso he sido muy duro y estricto en cuanto a la atención de los programas, para que no se pierda nada y que nada quede por ahí. No hay como recibir la clase en vivo. No es lo mismo ver un partido de fútbol en vivo que verlo diferido. Se pierde absolutamente toda la información, aparte de eso, más si usted se entera quién ganó. Qué pereza ver un partido que ya se sabe el resultado. O sea, que ese es el resultado y hay que ir a verlo. Entonces, bueno. Bien, vamos a ver. Okay. Aquí tengo el texto. Déjenme ver si tengo algo acá. Bueno, son consideraciones que he hecho a la hora de estudiar un poquito el texto anoche. Que bueno, tendrá que estar en la memoria y recordarme porque leer, la verdad que no puedo leer. Ok, entonces pasemos al texto, por favor. Permítanme acá, ya vamos a ver el texto, que es lo que nos interesa. Ok. Aquí lo van a ver. Aquí está. Aquí está el famoso Romanos 8:3. Vamos a leerlo aquí un poquito. Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Voy a echar un poquitico para atrás a ver qué pasó aquí, porque no sé por qué se me pegó aquí. Bueno, voy a echar para atrás mejor para no tener problemas aquí. Ok. Bien, no puedo hacerlo, el texto como que es un poco grande y no lo puedo hacer más grande si no me cabe aquí. Entonces tengo algún tipo de problema para verlo, pero vamos a hacer el esfuerzo para ver si yo lo puedo ver. Tal vez aquí cualquier cosa lo puedo ver un poquito más grande. Ok, en cuestión, ¿qué es lo que dice el texto? El texto es lo que dice porque, literalmente, porque lo imposible de la ley. Aquí tenemos una situación porque no tenemos verbo. Vean que aquí hay una comita. No tenemos uno. Y aquí tenemos, como les decía, una conjunción causal. Quiere decir que esto está conectado con el versículo 2. Lo que se va a decir ahí es la razón, la causa, el motivo por lo que se dijo anteriormente. Y lo que se dice, básicamente lo que se dice anteriormente es, nos libró de la ley del pecado y de la muerte.
¿Por qué? Haríamos la pregunta, ¿por qué nos libró? ¿Por qué nos libró de la ley del pecado y la muerte? Porque iba a la razón. Esa es la razón que tenemos ahí. Eso hay que entender para poder entender bien el contexto. Como les dije, en realidad, lo que yo quiero aquí demostrar básicamente es lo que tiene que ver con la semejanza de carne de pecado. En la semejanza, que es como vamos a ver cómo lo dice Valera, dice que lo que era imposible para la ley, lo que era. Atención, esa parte que yo, déjenme para no equivocarme cuando, porque hay que tener mucho cuidado en esto es muy delicado. 8.3. Porque lo que era imposible para la ley. Nótese que Valera agrega era, y era no está en el texto original. Pero yo estoy de acuerdo con Valera, la necesidad, aunque de pronto Robertson no considera ese detalle. Está viendo él dice un acusativo de referencia, un nominativo absoluto, o algo así decía por ahí en el comentario. Pero yo sí estoy de acuerdo con Valera cuando agrega lo que era. En este caso sería porque, y este sería lo, y habría que agregar lo que era. Está en este caso, está agregando un verbo copulativo. Yo estoy de acuerdo. Entonces sí tendríamos una oración, en este caso estaríamos hablando de una oración copulativa, una oración attributiva. Luego, aquí va a pasar una situación que va a decir lo siguiente. Bueno, ya aquí leemos porque, entonces vamos a irnos con Valera, porque lo que era imposible, porque lo que era, y aquí dice, porque lo que era imposible, y tiene que agregar para la ley. Nótese que el para tampoco está, porque al traducir así, al colocar era, casi que se exige colocar el para la ley, que es lo mismo de la ley, lo que era imposible de la ley o para la ley. Hago todas estas acotaciones y estas aclaraciones para que no digan, pero es que, ¿cuál es la palabra griega por para? No está. Entonces, vuelvo y repito, lo literal sería porque lo imposible de la ley. Lo imposible de la ley. Hay algo imposible para la ley. Hay algo que hace que la ley, de alguna manera, no pueda llevar a cabo lo que pretende. Y va a decir, y luego va a decir aquí, que según Valera traduce esa parte, por cuanto era débil, va a traducir esto, por cuanto era débil por medio de la carne. Entonces, aquí tenemos un pronombre relativo en neutro. Y lo que tenemos aquí en neutro es esta palabra, que está articulada. ¿Qué pasó, niño? Quédate quedito ahí. Que está articulada. Porque me fui mucho. Ajá, articulada. Cuando usted articula un adjetivo, puede sustantivarlo. Entonces, si puede sustantivarlo y este es un pronombre relativo, tendría que estar haciendo relación, digamos que a este adjetivo sustantivado. Ok, entonces, bueno, aparte de esto, de que Adinaton está en neutro y aquí el hop está en neutro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por cuanto, como que traduce como muy causal, por cuanto, que es lo que traduce Valera, por cuanto, o podría decirse, debido a lo cual, debido a esta imposibilidad, era débil por la carne. Y este débil está hablando de la debilidad de nuestra carne, débil a través de la carne. O sea que a través de la carne es imposible obedecer a la ley. Así de sencillo, imposible obedecer a la ley. Debido a esto, a esta situación, la ley tiene que cumplirse. O sea, la ley no está supeditada a la carne estaría supeditada a la ley. La carne tiene que obedecer a la ley, pero la carne, por el problema del pecado, no puede obedecer.
Pablo ya lo dijo precisamente en el mismo capítulo, permítame leerles en 8:7, cuando dice de la siguiente manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta es la imposibilidad precisamente que está hablando el apóstol Pablo, la imposibilidad de la carne de sujetarse a la ley, e implicando, por supuesto, obedecer a la ley. Por tanto, la ley está, esta palabra es, interesantemente, la palabra asenia, en este caso, asenia, es una palabra que se traduce muchas veces como enfermedad, enfermedad. La carne está enferma, tiene una tremenda debilidad, no tiene la capacidad, por su corrupción, de obedecer a la ley. Las tendencias de la carne siempre es al mal. Eso es lo que dice los designios. Y aquí la palabra me parece que es, si mal no recuerdo, es fronesis o frónima. Que no recuerdo ahorita, frónima. Déjeme para darme cuenta a ver cuál es. Ya les voy a decir. Romanos 8:7. Hace tiempo que no veo ese pasaje. No me acuerdo. Fronima me parece que es. Vamos a verlo. Vamos a ver si lo puedo leer acá con lupa. El miércoles voy a la cita. Pídanle al Señor, les pido su oración para que cuando me hagan la limpieza del lente pueda recuperar la visión que he perdido. Esperemos en Dios que así sea y no se nos complique más el asunto. 8:7. Frónima, correcto. Frónima, correcto. Frónima. Y frónima se refiere al, aquí dice, los designios de la carne son el pensamiento de la carne. ¿Qué es lo que dice el pensamiento de la carne? Dice que es enemistad contra Dios. La carne está enemistada contra Dios y porque no se puede sujetar. Creo que la palabra hipotazo debe ser el de la palabra el verbo que aparece ahí. Ajá. Hipotácete. Se somete, no se somete. Puede ser perfectamente voz media, pasiva puede ser, está traducido como en voz media, se somete por sí misma, no se somete. Y no solamente no se somete, ni tampoco puede. Entonces, hay un terrible problema. ¿Quién obedece la ley? Estamos destinados a transgredir la ley y no tenemos esperanza alguna. Entonces, vamos a ver aquí lo que va a suceder, porque es cuando dice, ante esta situación de la imposibilidad de la ley, aquí yo había, lástima que las notas no las puedo ver, pero en lo cual está hablando en cuanto, evidentemente, en cuanto a esta debilidad, en cuanto a esta imposibilidad, era débil por medio de la carne. Hay una imposibilidad, la ley tiene una imposibilidad, la ley dice no robarás y el hombre roba. Compulsivamente lo hace. No codiciarás, el hombre lo hace, porque la carne está enferma, la carne está contaminada, la carne está corrupta. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ahora veamos aquí la situación que se presenta. Dios. Recuerden que un pronombre relativo tiene que tener un antecedente, y entonces considero que este antecedente debe ser adinato, perdón. Ok, entonces, y por supuesto tiene una preposición que estará cumpliendo una función sintáctica dentro de la cláusula subordinada. Bueno. Ahí están anunciando en una campaña, ¿será? Seguramente. Aquí hay una situación que hay que ver cómo ordenamos esta situación. ¿Por qué? Aquí tenemos un Joseos, es Dios. Se puso fuerte esto, señores. Espero que me escuchen. Osvaldo también, para verlo. Toda la tropa de escuela griego, perfecto. Creo que son esos 12 que están por acá, me parece. Tengo aquí una iglesia la pura para acá, pentecostal, y bueno. Ciérreme la ventana, por favor, ahí. A ver si tal vez ganamos un poquito de... Va a ser difícil, pero... Bueno.
Bueno, entonces, hermanos, les decía que aquí tenemos Dios. Notemos que aquí lo que tenemos, todo esto está, bueno, esto está en acusativo, esto. Entonces el texto dice, Dios, literalmente, Dios al Hijo, al propio Hijo, al de sí mismo Hijo, que es lo que dice ahí, envió. Lo traduce aquí como envió. Esto es un participio aoristo en semejanza de carne. Y es la parte que necesitamos analizar hoy básicamente, en semejanza de carne de pecado, perdón. Vamos a ver esta situación que se presenta con esta conjunción que confunde un poco porque pareciera que nos corta la oración, pero nos vamos a ver, pues, está difícil, ¿verdad? Está difícil transmitir así. Difícilmente transmitir así. Yo creo que ahorita va a terminar ya. Demos un chancecito, hermano. ¿Tiene qué? ¿Qué dice? A lo puro oído lo tengo aquí en la puro frente de mi casa. Demos un chancecito, hermanos. Disculpen con mucho respeto, ¿verdad? Pero se me hace difícil transmitir así porque imagínense. Nótese, hermanos, nótese lo que va a decir el texto. Pablo está centrado en lo que Dios hizo, como yo les estaba explicando, para que fuera posible nuestra liberación de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es el poder que tiene el pecado, el poder de gobernar el pecado. Entonces Pablo en el versículo 3 nos va a explicar, nos va a dar la razón, el por qué hemos sido librados o nos libró de la ley del pecado. Entonces por eso está tocando este versículo. El apóstol Pablo va a mencionar algo que, aunque, como les digo, hacia donde dirige el tema, no es necesariamente el énfasis en que es importante, por supuesto, porque es que él va a hablar de un envío, de que él fue enviado. Entonces dice que él envió a su propio hijo. Importante, por supuesto, porque este Eafton o Geafton implica, por supuesto, que este hijo es, por decirlo de alguna manera, hijo de sus propias entrañas, o sea, de sí mismo, salió de sí mismo, fue enviado de sí mismo. No es una criatura, no es un simple hombre como pretenden algunos, sino que, por supuesto, es esto, aunque usted no lo crea, es una referencia a la divinidad del Hijo. Pero sucede que este Hijo, como lo mencioné en Gálatas, es enviado de una forma, pero atención, que es enviado. ¿De dónde es enviado? Del cielo, por supuesto. ¿O de dónde va a ser enviado? ¿Quién lo está enviando? Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. Entonces, Dios, al de sí mismo Hijo, envió. Se está traduciendo como un verbo personal. En realidad no es un verbo personal, es un participio, pero para efectos de traducción. Ahora, Valera traduce diferente, Dios, y dice Dios, enviando, pone Dios, y lo deja ahí, dice enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo lo envió? ¿Cómo lo envió? En semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa en semejanza de carne? Y por supuesto que aquí, cuando dice semejanza de carne, esto evidentemente hace referencia a la humanidad de él. Esta palabra carne hace referencia a su humanidad, en semejanza humana, parecido a un humano. Y dice carne y le llama carne de pecado. En semejanza de carne de pecado es una humanidad con apariencia o parecido
un humano pecador. O sea que la apariencia de su carne es la apariencia o la semejanza de la carne de pecado. Carne de pecado es una referencia a la humanidad pecadora. Entonces está hablando de que hay una semejanza, hay un parecido. ¿De acuerdo? Entonces, la frase en semejanza tiene un sentido adverbial, como decía, o un sentido adjetival. ¿Por qué todo esto? Es importante para poder entender por qué afirmamos, evidentemente, de que el Hijo fue enviado en esta condición o en este estado, en un estado humanado con una apariencia de pecado. Aquí lo importante es la relación que existe entre el participio y la frase que tenemos a continuación, en semejanza de carne de pecado. Necesitamos hacer una pregunta. A todos se le hace una pregunta. Para encontrar el sujeto se pregunta quién o quiénes o qué. Para un complemento directo preguntamos a quién o qué, o a quién o qué. Igual al complemento indirecto. Luego, cuando tenemos los predicativos, preguntamos, generalmente está la idea de modo, ¿cómo? Por eso, sí, puedo comprobar que en homeomati, sarcos hamartías, es un complemento predicativo. Entonces estamos hablando del modo. La pregunta es enviándolo, ¿cómo? Bueno, en semejanza de carne de pecado. Está indicando, por supuesto, que el Padre, cuando lo envió, si estamos hablando de que el participio es temporal, lo envió en semejanza de carne de pecado. Y esto está en total concordancia con Gálatas 4:4, que ya lo vimos, y por supuesto, 1 Corintios 15:47, y por supuesto, Hebreos 10:5, y por supuesto, Juan 3:13, vamos a verlo aquí de nuevo, 3:13, correcto. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? El Hijo del Hombre. Se le está llamando que el Hijo del Hombre descendió del cielo. Se dice en 15:47, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, eh, 15:47, que estoy con ese asunto del sonido que me tiene. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor, dice el segundo hombre es del cielo. Se está hablando de un hombre que es del cielo. Señores, todos esos textos, por supuesto, están hablando de antes que haya el Señor nacido en esta tierra. Entonces, esto es pre y aún pre o en el mismo momento de la encarnación, ¿verdad? En cuanto a Hebreos 10:5, la misma situación, me preparaste cuerpo, ya eso lo vamos a explicar en la próxima clase, vamos a explicar 10:5 bien detalladamente, pero sigamos aquí con lo que dice el texto. Vamos a tratar primero que nada de ordenar sintácticamente esta situación que se presenta, porque aquí ton, gion, geaftu, eso es complemento directo. Eso tiene que ser complemento, eso está en acusativo, véanlo aquí, y tiene un modificador, el hijo tiene un modificador, está modificando, está completando la idea de que este hijo, y especifica que este hijo no es cualquier hijo, es su propio hijo, y que de sí mismo, el hijo de sí mismo, eso tiene una implicación de sí mismo, hace referencia a que es el único hijo, al hijo propio de él, eso es lo que quiere decir. Ok, la situación que se presenta es que este pensas que aparece aquí, tenemos que definir el participio. ¿Qué función sintáctica tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la función que tiene el participio? No lo vemos articulado y por supuesto tenemos que llegar a la conclusión de que si no es adjetival, generalmente si no es adjetival tiene que ser adverbial. Si es adverbial,
tiene que estar modificando por fuerza a un verbo. Pero ¿dónde encontramos el verbo? Y el verbo lo encontramos aquí más abajo. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que toda esta cláusula, desde pensas hasta jamartías, tiene que ser una cláusula adverbial. Lo que tendríamos que definir es si es enviando, se refiere de tiempo cuando envió, por medio de enviar, o de qué modo envió. Puede ser de modo, puede ser de medio. ¿Para qué envió? ¿Para qué envió? ¿A causa de qué envió? Y tenemos que analizar todo eso para llegar a esa conclusión. Lo que está claro es que sea como sea, está enviado, sea como de propósito temporal, para indicar el momento en que se hace, el medio o el modo, etcétera. Pero va a decir que es en semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado que lo envió. Uso el lo. ¿De acuerdo? Aquí, refiriéndome al Hijo. Lo envió. Entonces la pregunta obviamente que surge es ¿cómo lo envió? Así, lo envió así. ¿Cómo lo envió? En semejanza de carne de pecado. ¿Y lo envió de dónde? No está hablando de la tierra, está hablando evidentemente de donde lo envió, del cielo. Pensar, de enviar. Ok, entonces, Rember, ¿cómo está mi hermano? Ok. Mucho ojo con esto, que es importante entenderlo, Rember. Un saludo a Rember. Y a todos los hermanos en general. Ahí él pone escribe en mayúscula y puedo un poquito mejor ver. Ok, bueno. Con el ojo izquierdo es con el que yo puedo ver y es el que tengo dañado ahorita. Lo tengo empañado, por eso es que no puedo. Cuando este ojo lo tenía bien, que no estaba empañado, con los anteojos yo ya podía leer bien. Estamos en espera, como les dije, de la cita. Bien. Ay, Dios mío, con este... Sí, interrumpe definitivamente, Dios mío. Por eso es que yo digo que a veces sí hay cierta razón cuando se habla de que uno tiene... O sea, vea la interrupción que yo tengo. Eso es un canto cristiano, pero vea la interrupción que yo tengo. No puedo, me cuesta concentrarme, porque estoy escuchando el canto. A buena hora me puse este horario. ¿Y sabe por qué se los digo, hermanos? Porque esto es muy complicado y esto hay que explicarlo bien. Y yo sé que ustedes están escuchando el canto, también. ¿Cuántos están moviendo el piecito? Sí. Pero se le escucha bien, profe. César, ¿cómo está César? ¿De dónde eres, César? ¿De qué país? Yo creo que César Osorio nos ha estado siguiendo últimamente. Pero es que ustedes no lo escuchan tan fuerte como yo. Y te van a ponerme a danzar. Ese es el problema. Ya me están dando ganas, joder. ¿Entiendes? Rey de los santos, aleluya, amén, aleluya, amén. Ese es el problema, que se van a mover el pie y todo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me dice yo? Aquí estoy. Claro, por supuesto, tengo ganas ya de parar tengo ganas de parar aquí ya la enseñanza y tirarme aquí a una pura danzada. Que está bueno. Ese cantante es costarricense de origen salvadoreño. Maya era un cantante del mundo antes y esos cantos viejísimos. Ya Maya es un viejito, yo creo. Roberto Maya. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Una cumbia o qué es eso? Como una cumbia, ¿verdad? Ya se desconcentra uno todo. Ya se está poniendo bueno eso ya. ¡Hola, bonito, hermano! Claro que sí. Alábelo, hermano, porque vive. Si son puras cumbias, ¿verdad? Son cumbias. ¡Pura Colombia! Arrecia, hermano, arrecia, dice el dominicano. Bueno, ni modo. Puro juego. No, después me puedo hablar en lenguas aquí, no. Pues entonces sí me hacen un vídeo.
No, hermano, usted está en la carne, usted está bailando. Ya, muchacho. Seguro los ángeles están todos tiesos, ¿verdad? En el cielo. Así que no le dan ganas, usted muere esqueleto. Así se alaba a Dios. Así, alábale. Bueno. Gloria a Dios. Está bonito el canto, está bonito. Tal vez un poquitico más bajo, ¿verdad? Si me lo bajan un poquito el volumen. Sí, porque se me puede salir lo pentecostal. Realmente, por cierto que anoche ya estaba viendo el versículo, en la verdad que, vaya, sí me conmovió el texto, ¿verdad? O sea, que ¿cómo entiende lo que Cristo hizo por nosotros? En realidad, tremendo. Bueno. Va a tener que suspender la clase. Tiene que será más tarde, ¿verdad? Levantando las manos, hermano. Eso es lo bonito del pentecostalismo, usted sabe, la alegría, esa alegría que tenemos de que no somos pura letra, ¿no? No somos pura letra, somos fuego también. Aleluya. Bueno, está pegajoso el ritmo. Está pegajoso el ritmo. ¿Qué hacemos, hermano? Montamos la fiesta aquí. Todo el mundo con las manos arriba. Sí. Así. Vamos al ritmo. Y ahí, profe, ponga el concierto. No, que empezó a mover el piecito, el izquierdo. Bueno, ya bajó, vamos a ver. Ay, Dios mío, concédame. ¿Qué va? Yo creo que va a seguir la fiesta. ¡Ay! Bueno, nos vamos, hermano. Nos vamos, será para la próxima, hermano. Volveremos más tarde con la clase. Hemos montado la fiesta. Nos vamos. Bueno, no se puede transmitir, hermano. Definitivamente está muy fuerte la música. Vamos a dejarlo para las 2 de la tarde. ¿Qué hora es? Las 12. Unas 2 horas, ¿les parece? Vamos a ver, quiero escuchar, porque así nos pusieron muy fuerte el sonido y sí, no se puede. No se puede concentrar uno aquí con lo... Vamos a pedirle la opinión a los hermanos. ¿Qué dice? Si lo hacemos a las 2. ¿Pura rumba es eso? Puro Colombia, ¿ah? ¿Cómo que se llama ese instrumento? No, la batería. Con el que golpean ahí a un carrito. Vamos a ver qué opinan los hermanos. Es que está un poco difícil, hermano. Es una clase. Nadie va a dar una clase con el equipo puesto así jamás. Entonces, congas. Sí, están las congas, pero sí, con el bolillo que le dan así. Las congas son como unas tumbitas pequeñas. Timbales, los timbales.
Timbal, sí, timbal, los timbales. A las 2. ¿Qué les parece? A las 2 volvemos con la transmisión. 2 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mis hermanos, ahí disculpen, pero está muy buena la música. Está bueno el canto. Entonces regresamos a las 2 de la tarde, hermanos. Borro el vídeo. Borramos el vídeo. O dejamos a las 2, profe. Ok. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Esperamos, bueno, los invito entonces a las 2 de la tarde. Bendiciones. Hasta pronto.